Melanie Klein nació en Viena, un 30 de marzo de 1882. Proveniente de una familia centroeuropea de origen judío, fue educada de manera liberal y sin imposiciones religiosas. Se casó, a los 21 años, con el ingeniero Arthur Klein, de quien tomó su apellido, y con el que tuvo 3 hijos. Estudió arte e historia en la Universidad de Viena, no logrando llegar a graduarse en nada. Melanie comenzó a acercarse al psicoanálisis por razones terapéuticas personales, debido a que presentaba intensas y prolongadas depresiones que la llevaron incluso a ser internada en diferentes casas de salud. Lo anterior fue una gran motivación para convertirse en una estudiosa de Freud. Klein asistió en 1918, como invitada, al V Congreso Psicoanalítico Internacional, donde vio a Freud por primera vez. En tal congreso, también conoció a Sándor Ferenczi, quien la animó a que se ocupara del campo del psicoanálisis infantil. Supo observar y tratar fenómenos psíquicos, hasta entonces, ignorados, advirtiendo la centralidad de las primeras relaciones del lactante con sus cuidadores. Tuvo una notoria rivalidad con Anna Freud, hija del fundador del psicoanálisis, quien también había comenzado a psicoanalizar niños, pero con técnicas diferentes. Lo más importante en el trabajo de Klein fue que esclareció los procesos mentales primitivos donde se constituye el mundo emocional interno de cada persona. Melanie fue una mujer en un mundo de hombres y fue una de las pioneras en casos infantiles de Europa Central, donde luego se convertiría, por 30 años, en una polémica y poderosa integrante de la Sociedad Británica del Psicoanálisis. Hoy en día, sigue influyendo al mundo entero con sus teorías y planteamientos del psicoanálisis infantil. Klein es freudiana, es decir, es continuadora de la obra de Freud, pero no se agota en ella. Hace un análisis del yo rudimentario, que quiere decir, un yo más temprano del que Freud admitiría. Las angustias y mecanismos de defensas de ese yo, que darán como resultado su posición. La obra de Melanie Klein es complicada y perturbadora. Sus deseos de llegar a la profundidad de la mente humana la ubican en un lugar incómodo y hasta incomprendido. La gran capacidad de observación clínica de sus pacientes y la conciencia de la trascendencia de sus observaciones fueron fundamentales para el desarrollo de sus teorías. Klein describió los sentimientos de ira, envidia y odio que desarrolla el bebé recién nacido y atribuyó un rol importante a la creatividad. La posición precisamente del yo no es evolutiva. Esto se refiere a que no es como la descripción del desarrollo psicosexual de la libido, en Freud, en las primeras etapas, oral, anal y fálica. La posición son los mecanismos de defensa y las angustias que usa el yo y que puede oscilar entre esquizoparanoide y depresiva, en un primer momento, en los primeros años de vida, pero luego, pueden ir oscilando también en la vida adulta. Melanie puso énfasis en la relación más temprana de todas, la que establece el bebé con el pecho materno. El yo temprano y rudimentario que plantea Klein está aún sin construir, es endeble e inestable, pero es capaz de percibir lo placentero y lo displacentero. Según Klein, los seres humanos poseemos 2 instintos básicos: el de vida o amor, y el de muerte u odio. Antes del parto, el yo estaba en una situación de privilegio, donde todas las necesidades estaban satisfechas casi de forma inmediata y nada le perturbaba en demasía. Sin embargo, el parto se constituye como la primera experiencia traumática de separación y de venida a un mundo exterior y extraño. En otras palabras, el bebé trae consigo la huella de una paz intrauterina que se ha visto conmocionada por el caos del parto. Y este a su vez, lo coloca en una posición nueva. Luego del parto, el bebé se ve superado por sensaciones displacenteras y que él percibe como excesivas. Ante la novedad, aparecen los impulsos destructivos y las angustias persecutorias. En este momento, el niño tiene un yo muy poco integrado, maneja contenidos separados, el bebé no se identifica con personas, sino con objetos parciales. Los bebés reconocen 2 tipos de experiencias:
muy buenas, como objetos buenos, y muy malas, como objetos malos. Temen que la lucha entre estos dos instintos les cause daño. Por lo tanto, toda esa agresividad que los bebés no pueden soportar en sí mismos es proyectada sobre el único objeto con el que se relacionan: el pecho materno. Esta primera fase genera sentimientos de ansiedad, culpa y envidia, pero por otro lado, también reconoce la gratitud. El pecho es por tanto el primer objeto, pero es parcial. A veces le gratifica, pero también a veces es frustrante, lo que lo lleva a ser un objeto escindido. Pecho bueno y pecho malo. La agresividad identifica el pecho malo. En cambio, los sentimientos de amor se proyectan en el pecho gratificador, es decir, el pecho bueno. Esto da origen a la posición esquizoparanoide entre los 0 y los 8 meses de vida. Es esquizoide porque el mundo está conformado por estos objetos parciales y escindidos. Es paranoide porque los objetos malos son percibidos como dañinos o persecutorios. A partir del primer año, el bebé comienza a integrar esos objetos que tienen aspectos positivos y negativos. La pulsión de vida se manifiesta específicamente en el que el niño considera pecho bueno. Las pulsiones agresivas se manifiestan en el pecho malo. La agresividad, como la había considerado Freud, puede ser interna o externa. Ahora reconoce al objeto madre como un todo y siente amor y odio hacia ese objeto. Esta crisis es lo que Klein llama la posición depresiva. Junto a la integración, llega el miedo, la culpa y los intentos de reparación, porque se teme haber dañado al objeto total en los intentos defensivos de dañar al objeto que se creía parcial y malvado. La reparación es un mecanismo de gran importancia para el desarrollo del yo, para su adaptación a la realidad. La reparación implica devolver al objeto de amor su integridad y suprimir todo el mal que se le ha causado o deseado. El éxito de la reparación supone el éxito de las pulsiones de vida sobre las pulsiones de muerte. Con el tiempo, el niño va comprendiendo que el objeto total puede y podrá resistir los embates. Entenderá que no logrará dañarlo o destruirlo completamente, reduciendo así el sentimiento de omnipotencia infantil que caracteriza al niño. Las posiciones kleinianas reflejan las relaciones de ansiedad y defensa que se alternan y perduran, matizadas y mezcladas a lo largo de la vida. La separación de estos conflictos de la infancia permite alcanzar un equilibrio entre el mundo psíquico y el mundo externo. Al crecer, el individuo desarrolla la capacidad de disfrutar de las cosas y llevar relaciones gratificantes de amor con los otros. En metodología de psicoanálisis en niños, Klein era una precursora, al igual que Anna Freud. La principal herramienta metodológica del análisis en niños era para Klein el juego. El juego es al niño lo que la asociación libre o los sueños en el adulto. La vía real de acceso al subconsciente. Los instintos buscan objetos que en el aparato psíquico están vinculados a una fantasía. Klein fue duramente criticada por las interpretaciones que hacía sobre los juegos. Ella manifestaba que el lactante se excita, tiene erecciones e impulsos sexuales positivos y negativos tempranos. En conclusión, sabe del sexo. En este drama primigenio, lo que más importa no son las pulsiones, sino lo que Klein denomina impulsos. Los impulsos son una mezcla muy compleja de intencionalidad, deseos, fantasías y vínculos con el objeto. Melanie Klein sostuvo sus teorizaciones en la base empírica dada por la clínica. Pero tuvo relevancia la observación detallada de la relación del niño con el cuerpo fantaseado de la madre. Describió lo que uno de sus discípulos denominó el punto de vista geográfico de esa relación esencial del niño con el cuerpo de la madre. El punto de conexión, y a la vez, de discrepancia, entre Sigmund Freud y Melanie Klein, es el complejo de Edipo. Según Klein,
tanto el niño como la niña siguen un camino parecido cuando se inicia el proceso edípico, puesto que para ambos, el primer objeto es el pecho de la madre y el pene del padre. En la teoría kleiniana, la percepción de las diferencias se produce mucho antes de lo que Freud estimó. Klein sostiene que la niña tiene un conocimiento inconsciente de que su cuerpo tiene bebés en potencia, conocimiento que también alcanza a la existencia de la vagina. Para ella el pene del padre también es una fuente de gratificación, en tanto que da los bebés, mientras que en el varón, la posesión del pene, que compara con el de su padre, refuerza su sensación de potencia. Dado que la niña se siente insegura con respecto a su futura fertilidad, focaliza su ansiedad en torno a los contenidos de su cuerpo, ansiedades que le intensifican a robar los niños y el pene del cuerpo de su madre, al mismo tiempo que siente temor a que la madre le robe los objetos buenos de su propio cuerpo, como venganza. Según esto, en la niña el deseo de tener un pene es secundario al de recibir el pene del padre. Deseo incrementado por las frustraciones a las que le lleva su posición femenina, inseguridad a las que se suma la ansiedad y la culpa procedentes de su Edipo positivo. Mientras tanto, el niño, desde su posición masculina, lo que desea es imitar todo lo que viene del padre, aunque esa identificación masculina se encuentra también una actitud femenina. Klein afirma que en el superyo de la niña coexiste el padre bueno admirado y amado con el padre malo y castrador, aunque sigue siendo la madre perseguidora el objeto de su ansiedad. La relación con el padre bueno internalizado depende de cómo la niña internalice la actitud maternal y de cómo se identifique con ella. Según Freud, en el caso del varón, el estado fálico de la organización genital sucumbe a la amenaza de castración. En cuanto a la formación del super-yo, según Freud, hay un predominio en el niño varón de la autoridad internalizada del padre, aunque reconoce hasta cierto punto la identificación con la madre como un factor en la formación del super-yo del varón. Klein postula también que se forma por internalización de la autoridad paterna del super-yo, heredero del complejo de Edipo. Las tensiones entre este y el yo se muestran a través de la culpabilidad, término que solo puede justificarse por el uso de la palabra culpabilidad cuando el superyo se encuentre desarrollado. En lo referente al desarrollo edípico de la niña, Freud opina que existe un apegamiento preedípico a la madre en el periodo anterior al desarrollo de la situación edípica. También considera este periodo como la fase de apegamiento exclusivo a la madre, o fase preedípica. Por ello afirma que durante su fase fálica el deseo fundamental de la niña se centra en el deseo de recibir un pene de ella. Por lo tanto, según la teoría freudiana el clítoris representa el pene en la mente de la niña, y por ello se sostiene que la masturbación clitoridiana es la expresión de sus deseos fálicos. Otro elemento del enfoque freudiano es que la niña aún no ha descubierto la vagina, concepción que Klein refuta radicalmente. Según Freud, el descubrimiento, por parte de la niña de su carencia de pene, es la entrada al complejo de castración. Es el momento en el que la niña rompe el apego con la madre, y se siente resentida porque ésta no le ha dado un pene, porque al mismo tiempo la niña descubre que su propia madre carece de pene. Esto hace que se desvíe de la madre y busque al padre, y su primer deseo es recibir un pene de él. Solo de forma secundaria acude a él con el deseo de que le dé un niño, que sustituya el pene de acuerdo con la vieja ecuación simbólica. Según lo anterior, el complejo edípico de la niña está empujado por su complejo de castración. Sin embargo, Klein comenta que la causa principal de la ansiedad en la niña es la pérdida de amor. Eso conlleva que el desarrollo del superyo de la niña se diferencia en muchos aspectos del que atraviesa el niño, aunque tienen en común la presencia de un sentimiento de culpabilidad como secuela del complejo de Edipo. Apunta Freud al respecto, que los sentimientos maternales de la niña derivan de la relación temprana con la madre, en la fase predípica. En cuanto a la identificación de la niña con la madre derivada de su complejo de Edipo, Klein opina que Freud no ha explicado suficientemente cómo la identificación femenina con su madre en la situación edípica afecta el curso del complejo de Edipo en ella. Según su opinión, en el periodo de la organización genital, la niña considera a su madre predominantemente bajo su aspecto fálico. Parece indicado hacer aquí algunos comentarios, puesto que parece que Klein tenía un conocimiento más profundo del desarrollo temprano del que tenía Freud, que también impregna las concepciones sobre el complejo de Edipo. Esta toma los conceptos freudianos como punto de partida y confirma algunos de los descubrimientos de Freud en torno al complejo de Edipo.